Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con ustedes Felipe Gil. Hoy vamos a dar continuidad al tema del tercer módulo de la contextualización legal del abuso sexual infantil. La ocasión pasada tuvimos una sesión en la que, tocamos bastantes puntos relevantes, principalmente los derechos del niño. Como ustedes tienen allá el temario a la vista, tenemos el abordaje jurídico del abuso sexual infantil, también platicamos bastante temas sobre ello. Y hoy principalmente tenemos que acatarnos al subtema o punto 3.3, el actuar del psicólogo en los juicios orales, asimismo en el informe psicológico del proceso. Estos temas realmente son bastante vastos. No podemos retomarlo y comprender el contexto en dos clases, ciertamente. Sin embargo, vamos a dar las piezas fundamentales, básicas, para efecto de que podamos comprender, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo participa el psicólogo en un juicio oral penal? Así como el informe que éste emite de esa intervención como perito en un proceso penal en México. Han existido en esta reciente normalidad, muchísimas reformas en materia de derechos humanos, en materia de la intervención pericial de los menores de edad y cómo puede actuar el funcionario o el profesional en esta área, precisamente para salvaguardar el interés superior del menor, salvaguardar derechos fundamentales, derechos internacionales y los protocolos que en la clase pasada comentamos. Hoy vamos a tocar los temas como ya les dije. Déjenme compartir pantalla precisamente para poder eh, abordar lo que hemos venido platicando. Tenemos el módulo 3, como ya lo dijimos. Precisamente aquí estamos estableciendo la contextualización legal del abuso sexual infantil. Eh, Recordemos que en la clase pasada vimos los primeros dos puntos. Posteriormente hablamos de los derechos de los niños de manera general. Nos hicimos unas interrogantes que posteriormente las contestamos. También abordamos desde el área jurídica este tipo penal. Establecimos varias vertientes. Sin embargo, repito, es un tema bastante amplio que no da para dos clases. Sin embargo, se va a tratar de platicar, de compartir conocimientos básicos del abordaje jurídico del abuso sexual infantil para precisamente tener la herramienta básica para iniciar el estudio de fondo de esta intervención profesional psicológica en un proceso legal. ¿Vale? También estudiamos las fases del proceso de intervención, estudiamos el protocolo de actuación. Acá nos quedamos. Recordemos que en esta última hoja establecimos dos puntos principales de los que habla este protocolo. Dejé acá un rubro, ese título, si podemos entenderlo así, sobre el protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte. Este rubro es un título de una tesis de jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este título nos lleva a un texto o al contenido de la tesis. El contenido de la tesis nos concluye dos puntos en específico, el A y el B, que lo dijimos en su momento. ¿Y por qué lo puse? Porque quise sembrar la duda con ustedes precisamente en querer investigar, saber qué es el protocolo de actuación. Hoy dejo en esta hoja el registro digital. Con ese registro digital ustedes pueden ingresar al portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresar estos números y les arroja ese criterio. Si gustan lo hacemos de una vez. ¿Lo hago para qué? Para que ustedes se respondan el por qué no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, pero constituye una herramienta para quienes ejercen dicha función.
Quizá el título esté un tanto complejo, quizá digan, bueno, sí o no, o de qué se trata. Estos criterios, los que emite la Corte, principalmente son para dar pie a comprender por qué hay lagunas en la norma y por qué la Corte se encarga de, pues, sacarnos de esas lagunas, vaya. Entonces, voy a mostrarles acá el buscador, vamos a poner, díganme si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Miren, puse use, se los explico precisamente para que ustedes con posterioridad puedan hacer búsqueda de tesis de jurisprudencia en cualquier lugar y sobre cualquier materia. Vamos a poner use, le puse acá use, es un acceso directo. Aquí es búsqueda de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a darle clic ahí. Nos abre la página oficial de la Suprema Corte. Acá, de cómo buscar y cómo entenderlo, es un tema independiente, es otro boleto. Y vaya, si me lo permite el director y el coordinador académico de este diplomado, poder explicarles en una sesión diferente cómo aplica y cómo buscar tesis de jurisprudencia, pues adelante. Sin embargo, hoy vamos a ingresar acá donde dice búsqueda por frase o palabra, búsqueda por registro digital. En este espacio vamos a escribir los numeritos que les comenté hace un rato, ¿vale? Vamos a irnos a la presentación. Acá está. ¿Ya vieron? 268,82. 268,82. Vamos a ingresarlo en esta página de la tesis. 268,82. Le vamos a poner en buscar. Y nos aparece la tesis de jurisprudencia. Vamos a ver por acá. Y acá está. Acá están los datos de la tesis, la instancia, la primera sala, la fuente, la 10ª época, la materia, que es constitucional penal. Posteriormente tenemos que es un tipo de tesis aislada. Repito, estos temas los podemos compartir en una sesión completamente distinta a esta. Sin embargo, está lo importante. Este es el rubro que yo establecí en mi presentación. Y esto que está acá es el contenido de esa tesis. Vamos a leerlo a modo de que se pueda comprender para qué fines lo estoy poniendo. Me establece diversos organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, niñas, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, los cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así que este protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, que se refiere a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia fundadas en el respeto de los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas a menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad, que deben evitarse las preguntas cerradas, repetirse las preguntas lo menos posible para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que hay indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de los divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad, la que
voy a hacer un paréntesis, la que precisamente establecí en la clase anterior, en la última hoja, que lo puse en dos incisos, es esto, el A y el B. A. Obtener un testimonio de calidad y conocer un mayor grado de certeza de lo que piensa o siente el menor. Y B. Evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo. ¿Qué nos quiere decir esa tesis de jurisprudencia? Ese tipo de tesis aislada establece que si bien es cierto, el protocolo no forma parte de la norma, sin embargo, tiene valor precisamente para que sea una herramienta. No constituye ya lo dije, una norma porque no está específicamente letrado en la Constitución ni en una ley secundaria, pero a raíz de los tratados internacionales del que el Estado mexicano ha sido parte, pues esta se obliga porque precisamente se vincula con los tratados internacionales del que México ha firmado y en donde precisamente se trata de que se respete a los derechos humanos y la obligación de que cada país que firmó este tipo de contratos pues realice lineamientos, protocolos de cómo se debe impartir justicia en determinado tipo de sociedad, en este caso las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué debemos entender de esto? Que el protocolo es una herramienta de cualquier juzgador, de cualquier órgano de impartición de justicia en materia de derechos humanos, en materia de niños, niñas y adolescentes, sin importar que sea un juicio de carácter penal, un juicio de carácter familiar, un juicio de carácter laboral, ¿vale? O sea, aquí el tema de las niñas, niños y adolescentes se universaliza a nivel nacional y a nivel mundial, pero que en México sí cuenta con ese protocolo. Entonces, bueno, vamos a partir de acá la clase de hoy precisamente para poder iniciar con el contenido de este protocolo que emite la Corte, porque realmente este protocolo es determinante para poder conocer como peritos en psicología cómo vamos a actuar, cómo debemos participar en un proceso legal en cualquier materia en México y de qué manera vamos a rendir un dictamen pericial. Ese informe por escrito y ese informe que de manera oral vamos a explicarlo frente a un juez penal, civil, laboral, entre otros, ¿vale? Entonces, tenemos el registro digital que ya acabamos de mirar, tenemos ahora el actuar del psicólogo en los juicios orales. Es bien importante, como ya se dijo, que analicemos de primera mano los temas relacionados con las bases. De inicio, tenemos que analizar lo que realmente en México ha estado pasando. Quizá no tengan ustedes mucho pues contexto o conocimiento, quizás sí. Sin embargo, yo creo importante establecer bases. Realmente en el quehacer jurídico, nosotros, soy abogado, como ya me he presentado en la clase anterior, siempre debemos tener en cuenta la reforma. Para los peritos no es la excepción. Realmente el nuevo sistema de justicia penal acusatoria en México y para el perito en psicología ha cambiado bastante. Anteriormente, para quienes ya están inmiscuidos en la materia, se presentaba un dictamen psicológico y este dictamen psicológico era por escrito, al menos precisándonos en el tema penal, en el tema del abuso sexual infantil. Cuando un perito tenía intervención dentro de una investigación, dentro de una evaluación previa, lo que hacía el perito era presentar un dictamen por escrito, pero casi nunca había excepciones, claro. Se presentaba frente al juez y explicaba cómo elaboró ese dictamen. Esto era común en el sistema inquisitivo en nuestro país. El sistema inquisitivo culminó pues a mediados del 2016 a nivel nacional. Sin embargo, inició a operar un sistema nuevo, inició a eliminarse el sistema inquisitivo en el 2008. Pero bueno, ahora el perito con el nuevo sistema de justicia penal, el acusatorio, está obligado realmente
a presentar conclusiones y una metodología durante el juicio de manera oral. Eso no pasaba antes, eso es a lo que me refiero. Y este perito debe seguir los lineamientos constitucionales de los que está aquí en la vista de ustedes, precisamente en el artículo 20 constitucional. Esta reforma penal del junio del 2018 pueden ustedes mirarla en la Constitución, reitero, artículo 20 constitucional, aquí lo establecí también, donde precisamente se establece de principio de oralidad, de la publicidad, de la contradicción, concentración, continuidad y mediación. Otro de los principios realmente es que cuando interviene un perito, la carga probatoria es para quien acusa, es decir, para el Ministerio Público o Fiscal, ¿vale? Eso debemos tenerlo bien en cuenta. Como perito, si ustedes cuando intervengan, pues deben precisamente tener conciencia, uno, a lo que se están comprometiendo, ya sea perito particular o perito de la Fiscalía, de manera oficial, tienes tú que ceñirte en los mismos principios, ¿vale? Entonces, como dije, la carga de la prueba realmente recae en la parte de quien acusa, es decir, Ministerio Público. El perito en psicología tiene la obligación, como todos los peritos, de ser imparcial y objetivo en su análisis, el cual obviamente tiene que ser basado bajo una metodología científica. Acuérdense que es un perito experto, por lo que obviamente en el documento que se exponga por escrito y posteriormente oral se debe contar con esa metodología, con un marco teórico, con las pruebas psicológicas de las que se basó el perito, y obviamente esas deben ser idóneas para el caso en que se está evaluando. Asimismo, como todos los dictámenes, debe contar con una conclusión que evidentemente sea entendible para las partes del proceso. No podemos poner una conclusión técnica o tan estricta pues ahora sí que para todas las partes, porque no todos son expertos. Sin embargo, vaya, mientras el desahogo oral de esta prueba pericial psicológica no, pues ahora sí que no esté basada en elementos no contrarios a la norma, pues el juez te va a admitir, pero obviamente tú tienes que explicar frente al tribunal la forma en que tú lo elaboraste. Vale, yo creo importante en esta primera parte de la sesión platicarles un poco sobre esta reforma porque el actuar del psicólogo en el proceso penal y si nos concentramos al título del módulo del abuso sexual infantil, si tú como perito vas a participar en una intervención psicológica por este hecho aparentemente delictivo o delictivo dentro de un proceso penal, debes conocer de entrada la reforma penal. Debes conocer los principios, debes conocer todo lo básico para que tú puedas ser parte, para que tú puedas intervenir. De lo contrario, los jueces actualmente a nivel nacional pues te están sacando de audiencia, te están sancionando, te están multando, te están dejando incluso sin tu función profesional durante algunos años. Entonces, vaya que es importante que trabajemos sobre esto, porque de lo contrario, pues no les recomiendo nombrarse como peritos dentro de una investigación, dentro de una carpeta o dentro de una causa judicial. Vale. Entonces vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Tenemos que la reforma penal del 18 de junio del 2018 se reformaron diferentes artículos de la Constitución. Entre ellos está, de manera rápida se los voy a comentar, el 16, el 17, el 19, el 20, el 21, el 22, en sus fracciones 11, 23 y artículo 73. Esto dio lugar a un nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Después, sin problema alguno, vía sesión online, vamos a platicar y me pueden hacer las preguntas que quieran respecto de esta reforma. Sin embargo, ahorita quiero establecer que mediante precisamente esta reforma constitucional, el procedimiento penal transitó de un inquisitivo a un acusatorio y oral, perdón. El sistema acusatorio realmente, en esencia dialéctica, es un modelo contrapuesto al inquisitivo. El inquisitivo tenía principios para mí, muy arbitrarios. A veces la autoridad te imponía,
a veces la fiscalía tenía facultades excedidas en las que tú como parte, tú como perito solamente tenías que ceñirte a esas indicaciones. Y realmente hablábamos de violación a derechos humanos, no había oralidad para nada. El Código Penal de cada estado establecía una audiencia oral o los denominados careos, pero realmente que no tenían, pues en lo personal, nada de garantista, porque normalmente los principios de ese sistema estaban en culpar antes de investigar. Y tú eras responsable de un hecho delictivo y después te investigaban. Y si resulta que si eras inocente, bueno, y seas perito, seas parte, seas víctima, seas imputado o investigado, estabas en prisión hasta en cuanto tuvieras tu sentencia. La novedad acá es que la oralidad en este sistema acusatorio es el medio por excelencia realmente para poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio. Realmente la idea de este sistema acusatorio es que haya debate, ¿sale? Entonces, haya debate principalmente para que se haga efectiva la contradicción, que es un principio que más adelante vamos a comentar. Y siempre se trata de que entre las partes haya actividad y este debate sea encaminada realmente a que se velen intereses de quien represente cada parte, es decir, fiscalía pues representa a víctima y representa a la sociedad, el asesor jurídico representa a la víctima también como un derecho de la víctima u ofendido, la defensa pues defiende o representa derechos del imputado o del probable responsable, y el juez evidentemente es quien dirige la causa penal, quien emite resoluciones y quien dirige el debate, ¿vale? Entonces, realmente yo considero que este proceso penal, en él predomina la garantía a salvaguardar derechos humanos y realmente en lo personal ha tenido bastantes frutos a favor. Nada que ver con el inquisitivo, sin embargo, estamos viviendo una normalidad que conlleva mayor precisión, mayor aplicación de sus principios y conocimiento de los peritos que intervienen en el mismo, ¿vale? Realmente estos principios los vamos a tocar de manera muy rápida, es decir, vamos a hablar cada uno de ellos. La oralidad, por ejemplo, pues es un eje rector del principio acusatorio. Realmente aquí uno de los aspectos más compatibles con la necesidad de los derechos del niño, pues precisamente es la oralidad, ¿están de acuerdo? Entonces, pues realmente lo que nosotros consideramos es que para tener credibilidad de lo que un niño dice o piensa, pues debemos escucharlo. Con independencia de la oralidad que tengan que realizar las partes en un debate, en una intervención judicial, pues el niño es quien tiene que hacer uso de ese principio, ¿vale? Entonces, pues vaya, si consideramos que su desarrollo cognitivo y emocional en un niño pues narra un evento que vivió quizá mal, ¿no? O interrumpida, porque a veces el menor no tiene esas facultades, digo, vaya, pues es un menor, pues nosotros hacemos lo necesario precisamente como peritos en la materia, en este caso la psicología, precisamente para que se apoye a que esa realidad sea fluida, sea en confianza y sea bajo los protocolos y bajo la normativa vigente aplicable en el país. Entonces, ¿a qué se refiere ese principio? Es meramente que la mayor parte de las actuaciones dentro del proceso penal deben ser orales, con independencia de que exista el escrito de por medio, como dije al principio. El escrito físico del dictamen pericial no sirve, perdón que lo diga así, no sirve de mucho si no se expone de manera oral. Y tiene que hacerse así, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo. En relación al principio de publicidad, eh, realmente concentrándonos al tema de protocolo de actuación para quienes imparten justicia, donde intervienen niños, niñas y adolescentes, vamos a hablar que en el caso de personas menores de edad, el tema de publicidad se limita realmente en aras de la necesaria la protección de la identidad, realmente. Tenemos ahí que el Código Nacional de Procedimientos Penales exceptúa realmente cuando un caso no puede ser público, cuando un caso no puede darse esa publicidad
a qué se refiere este principio. El principio de publicidad precisamente establece garantía de que no se van a violentar ni los derechos humanos ni el debido proceso. Sin embargo, hay excepciones como en todo. Y aquí la publicidad puede ser excepcionada cuando intervienen menores. Y en casos de estos de excepción, no es necesaria esa publicidad o se exceptúa. Realmente esa excepción, como lo dije, se encuentra en el propio texto constitucional. Realmente podemos buscar, incluso apúntenlo para que en la clase online podamos debatirla, la fracción quinta, apartado B del artículo 20, ¿vale? Ahí establece la excepción de la publicidad que está precisamente delimitada cuando sea necesaria la protección de testigos, cuando se trate de menores de edad y cuando se trate de salvaguardar los derechos de la víctima. ¿Sale? Entonces, precisamente la publicidad es eso, que no se trate de esconder procesos penales como lo era en el inquisitivo, ¿sale? Aunque ya sabemos nosotros que obviamente el derecho del niño a la privacidad siempre va a ser pues algo que tiene que respetarse y que decirlo frente a un proceso penal, ¿sale? Entonces, bueno, en la publicidad, ya lo comentamos, vámonos a la contradicción. Este principio se trata precisamente en que se pueda debatir, se pueda escuchar a las partes y se pueda contradecir, incluso como su texto lo indica. Realmente es contradecir, poner argumentos frente al imputado, frente al juez, impone argumentos el Ministerio Público, la defensa, el asesor jurídico, pero se trata precisamente de que se tenga ese derecho a hacer valer tu palabra, ¿vale? Entonces, pues este principio de contradicción realmente tiene un trasfondo bastante importante. Yo creo importante establecerlo así, es como poder darle equilibrio, incluso como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Se necesita equilibrar, se necesita igualdad entre las partes y que todos tengan la misma oportunidad de decir y de hacer, de alegar y contraargumentar. Entonces la contradicción precisamente es eso, es alegar, es argumento, es contraargumento y con igualdad de armas. O sea, que no se cuarte en ningún sentido este tipo de derecho como principio fundamental del proceso penal y concentrándonos en la participación del niño, pues es lo mismo realmente. Se trata de que se salvaguarden los derechos de la infancia, se trata de que evidentemente se atiendan las necesidades de protección del niño frente a este principio de contradicción. ¿Vale? Ahora vámonos al principio de la concentración. En más que nada, se trata de que todos los actos que se puedan realizar dentro de una audiencia, mejor. ¿Qué pasa cuando un proceso penal, en tratándose de abuso sexual infantil, se demora años? Quizá el hecho delictivo se generó cuando el menor tenía 8 años y resulta que la resolución que pone fin al procedimiento culmina cuando ya tiene 19. Entonces, esa temporalidad, pues que no hay los procedimientos correspondientes y tres, que realmente, perdón que lo diga así, pero pues no sirvió de nada. Muchas veces si la sentencia es condenatoria, pues grosso modo o de manera muy escueta sirvió, pero si no, todo pasó, ¿no? El tiempo transcurrió, el menor ya no es menor y no se recibe absolutamente nada. Entonces se trata de que en la concentración pues se realicen todas y cada una de las audiencias en una misma reunión, por decirlo de una manera. Entonces, pues se trata de que se tome en cuenta realmente la afectación que tiene el niño que ha pasado durante el transcurso de la investigación. Realmente, pues, como todos, ¿no? Consideramos que es angustiante que en una cita, en una audiencia se desahogue una cosa
luego termine, se inicie otra, pero la otra audiencia es hasta dentro de 6 meses, después la siguiente sesión, la siguiente audiencia es hasta en 4 meses, y ¿por qué no hacer todo en una sola audiencia, ¿no? Entonces, en el sistema penal acusatorio es uno de los principios de la concentración y vaya que nos apoya bastante porque al menor de edad lo estamos molestando en menor medida. ¿Sale? En una sola audiencia trata de llevarse todo y se evita tantas reuniones. Digo, más ahorita con el tema pandemia, se trata de que bajo ese principio se realice todo o la mayor parte de actos, obviamente posibles, en una sola audiencia. No todo se puede llevar a cabo en una sola, estamos de acuerdo. Hay cuestiones que son imposibles. Pero bueno, el de continuidad es parecido al de concentración. En este se evita precisamente de que el niño se vea sumergido en una prolongación, perdón que lo diga así, inútil del proceso, porque precisamente se trata de que se dé continuidad y el hecho de que el proceso se concentre de manera continua en un evento, específicamente una audiencia, probablemente se ayuda al niño a que se dimensiona incluso hasta una angustia, porque probablemente si para nosotros como adultos un proceso cuando se extiende, cuando en una audiencia no pues avanzas gran cosa y tienes que regresar y después regresar y otra vez, pues imagínense cómo estará el menor, ¿no? Entonces, se trata la continuidad de eso, de que se realice el mayor número de audiencias posibles en el menor tiempo posible. Luego, el principio de inmediación, aquí implica realmente que las audiencias sean dirigidas por el juez y así se genere una adecuada aplicación en materia de infancia, porque se debe tomar en cuenta que de entrada en la inmediación deben estar inmersas todas las partes de un proceso. ¿A qué me refiero? Bajo este principio, en una audiencia que se haga efectiva la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración y, si es posible, esa continuidad de la que hablamos, que en esta inmediación deben estar presentes todos y cada uno de los actores del proceso o de las partes del proceso. Me refiero a que debe estar de manera indispensable la víctima, en este caso el menor, ¿sale? El menor quien fue víctima del hecho delictivo. Quien debe encontrarse además, la fiscalía, quien acusa, debe encontrarse el defensor particular del imputado, del probable responsable, debe de encontrarse precisamente el juez y los técnicos, los expertos en el área, específicamente la psicológica. Por hablar de algunos, porque sabemos que aquí intervienen diferentes expertos en sus áreas, diferentes periciales, pero en específico el perito debe estar ahí. ¿Y qué pasa en esa audiencia? Pues se tiene cada uno ceñir al protocolo que más adelante vamos a platicar. Sin embargo, la inmediación se trata de eso, de que pues se realice todo frente a las partes necesarias, frente a los debidamente reconocidos en un procedimiento y que se velen realmente por los principios del menor. Aquí realmente como si es bien importante esta aplicación porque con la inmediación pues podemos realmente escuchar al menor, saber qué siente, saber cómo piensa, saber qué tipo de afectación dice sufrió. Realmente durante el juicio es importante escucharlo, atender el protocolo de actuación, porque solo así podríamos, como juzgador, en este caso supongamos que somos los jueces, podríamos escuchar y sentir lo que muchas veces en un proceso no se hace y siempre te ciñes por el documento, por el papel, pero en este caso, a través de la inmediación, tú podrías estar ahí frente al niño y tratar de interpretar lo que siente el niño, ¿vale? Pues bueno, vamos a pasar a las reglas de actuación que se deben tener en ese tipo de procedimientos. Por el tema de las reglas de actuación tenemos unas diligencias que atender, pues, importantes porque en ellas se trata de atender tratados internacionales, criterios
recientes de reformas en derechos humanos, cómo presentar ante el juez competente las demandas, cuándo te declara incompetente y cómo tiene que hacer esa presentación pues, adecuada. Realmente tenemos acá 4 incisos, yo quise hacerlo así para un mejor entendimiento. Tenemos que la primera es la protección de la infancia ex oficio. ¿Qué significa esto? Que este principio que se recoge recientemente por las reformas en derechos humanos, se trata de que el juzgador, quien atiende diligencias o quien atiende casos en donde tenga que ver menores de edad, pues se trate de dar una interpretación en pro o en favor del menor de edad controvertido y en el tema de inaplicación incluso de normativas vigentes en el país. Vamos a entenderlo que, como ya lo sabemos, la protección de la infancia pues es una cuestión que no debe estar sujeta a la voluntad de persona alguna, pues ni siquiera de las personas afectadas realmente. Como operadores jurídicos debemos conocer que un procedimiento pues tiene que ser resuelto mediante la intervención de un tribunal. Se debe actuar evidentemente con fundamento, como se dijo en clase anterior, con el interés superior del niño para que se proteja precisamente a ese menor de edad que se encuentra en riesgo. Aquí el juez no puede dejar a la voluntad de las partes, ni mucho menos la capacidad de los abogados postulantes, los que intervengan en el proceso, que pues se haga una incorrecta participación en el mismo. O sea, el juez tiene que valorar el procedimiento conforme al debido proceso para que se garantice la correcta aplicación del acceso a justicia a menores que tengan 18 años en el procedimiento. Tampoco el juez pues, puede dejar a la voluntad de las partes las condiciones para que los niños se encuentren en un plano de igualdad en donde se garantice su unidad psicoemocional. Yo creo que dicha situación, pues evidentemente debe ser aplicable a todos los casos y que esa protección a la infancia pues, realmente tiene que hacerse pues de manera obligatoria y tiene que el juez como dirigente de la investigación ser capaz de poder determinar incluso qué intervinientes no cuentan con la capacidad de hacerlo y luego en el tema de inaplicar alguna norma, algún artículo de algún código penal, algún artículo incluso hasta del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese principio de ex oficio es precisamente para que se aplique o inaplique un artículo de una ley en el que si ese artículo de esa ley es contraria a los derechos del infante, el juez tenga la facultad de poder no aplicarla, ¿vale? Tendría que hacer un ejercicio enorme de pro persona, de interpretación a los derechos humanos del niño y por qué justifica no aplicar un artículo en específico, ¿vale? Tenemos en el inciso B la presentación de demanda a un juez competente. Acá tenemos que en casos en los que los niños, niñas o adolescentes requieran protección judicial, el operador, pues el juzgador me refiero, debe presidir que los aspectos formales que normalmente son atendidos en toda controversia judicial, pues deban aplicarse como tal. El juez aquí en este caso, pues tiene que ser muy cuidadoso en no desechar demandas por estricto derecho como en ocasiones pasa. Muchas veces hay requisitos formales en términos legales que la autoridad tiene pues el sustento para decirte no. Te desecha, a veces no está fundado ni motivado, pero lo hace.
Se trata aquí de que el juzgador, el juez competente, con independencia de que si cumples o no con esos formalismos, él tenga que atender el interés superior del menor y pueda incluso suplir la deficiencia en escritos que van dirigidos o son tendientes a la protección de los menores. ¿Sí? Hay muchas ocasiones en el que se presenta eh, a los menores sin asesoría. Cuando el juzgador advierte que ese menor de edad no cuenta con una asesoría pues debidamente capacitada, él tiene que suplir, tiene que incluso, por decirlo de cierta manera, quitar de la investigación a ese operador y nombrar a uno que sí cuente con esa calidad técnica para poder proteger al menor de edad en un procedimiento, ¿sale? Entonces, pues realmente el juez tiene esa obligación de subsanar, tiene esa obligación de subsanar es una regla, vamos a entenderlo así, precisamente para que no haya violaciones a derechos humanos en donde los menores pues se vean inmersos. A veces pasa que el operador dirige la demanda tratándose de juicios de carácter familiar o denuncia en su caso en, ante un juicio incompetente o ante una autoridad ministerial incompetente. Aquí se trata de que realmente la incompetencia no sea pues un, digamos que un obstáculo. Vamos a entenderlo así. Se trata de que no sea un obstáculo la incompetencia de una autoridad, porque recordemos en las fases de intervención que platicamos en la clase pasada, pues tú tienes como operador, en este caso como juez, la obligación de conocer si tienes la sospecha de un hecho aparentemente delictivo en donde está inmerso los derechos humanos del niño. ¿Qué dijimos en las fases de intervención? Hablamos de la sospecha, luego hablamos de la notificación, entre otras cosas. Pero en este caso dijimos que cuando tenemos la sospecha debemos notificarla a la autoridad competente, ¿te acuerdan? O bien a la autoridad inmediata. Incluso dijimos, ¿por qué no llevamos a la policía? ¿Por qué no vamos al Ministerio Público? Etcétera. Muchas veces los tribunales, los órganos de investigación penal usan tanto formalismo, perdón, que te niegan y te desechan y te dicen, pues hazle como quieras y no te voy a recibir. Acá se trata de que esas reglas de actuación como primer diligencia, pues deja un poquito atrás esos temas de formalismos, que atienda realmente el interés del menor, que atienda cómo debes de proteger a esos derechos del infante y con independencia de la incompetencia sea como una regla de exclusión y que tú recibas. Luego tú ya podrás vía administrativa hacerlos llegar al juez competente o al Ministerio Público incompetente, pero realmente se trata de eso. Entonces, como regla, considero importante hacerlo, decirlo, para que no se limite a que solo ciertas autoridades investiguen sobre estos hechos delictivos, ¿vale? Entonces, ahora vámonos a la adecuada presentación. Aquí sabemos que los menores de edad por sí mismos no pueden acudir ante una autoridad y decir vengo a demandar, denunciar, pues ni saben, ¿están de acuerdo? En todos los casos, a nivel nacional, cuando un menor de edad forma parte o es afectado en sus derechos, quien lo representa es la madre o es el padre o es el tutor. Es un ejemplo claro, ¿no? Cuando se demanda, por ejemplo, alimentos, quien atiende, quien acude ante un juez para hacer efectivo su derecho de alimentos, es la madre o es el padre. Por sí solo no puede comparecer a juicio, pues no tiene esa capacidad de goce o ejercicio que la norma indica, al menos en el país México. Entonces, la adecuada representación se trata de que, con independencia de que si el menor puede o no promover, este deba ser representado, ¿sale? Debe ser representado si es por alguien de familia y si no lo hay, pues la autoridad tiene la obligación de poder
darle esa, pues ahora sí que esa parte que le hace falta, de cierta manera decirlo así. También se puede hacer por propio derecho, también podemos entenderlo así, pero es muy complicado. Si estamos hablando de afectaciones que tuvo el menor o el infante, pues dudo mucho que se pueda entender que se represente por sí. Entonces, hay ocasiones en las que cuando tenemos la sospecha de que un menor ha sido violentado, constantemente lo es, pues aunque no seamos familia, realmente no tengamos esa calidad de filiación, cualquier persona pues puede hacer una presentación formal de denuncia, querella o demanda. Y ya luego el Estado, una vez que tiene el conocimiento de ese hecho, de esos actos, tiene la obligación que de oficio inicie una investigación, inicie un procedimiento de carácter judicial, ¿vale? Obviamente, pues es un derecho, ¿no? Que tenga una debida representación y que en todo momento pues se le dé esa prerrogativa al niño o niña. Sin embargo, pues en situaciones específicas a veces no se puede, ¿vale? Entonces, eh, esos principios iniciales los quise hacer mención para poder entrar un poquito a la intervención y las reglas que se deben tener para formar parte de ese procedimiento, ¿vale? Entonces, tenemos las reglas de actuación como punto 2, informar y asistir a los adultos adicionalmente a la información brindada a los infantes o a ese tema de la infancia. Muchas veces uno no atiende pues ahora sí que el problema de origen, ¿no? Pues obviamente el tema psicológico para todos es quizá evidente, ¿no? En el actuar o en el cómo miro al menor, pero luego los adultos es que realmente no saben ni por dónde, podemos decirlo así. Entonces, como regla, consideramos necesario que se brinde esa información a los adultos que representen a los menores, que estén a cargo de ellos, vaya, con independencia de que sean los abuelos, los padres o no, pero estos que estén a cargo formal de estos menores de edad, pues se les tiene que dar esa información y se les debe asistir, se les debe orientar, precisamente para que se evite reincidencia. La obligación que tiene la autoridad en ese sentido es que el juez, precisamente cuando ya se inició de manera formal la investigación penal, se trata de que el juez proporcione a cada uno de los padres, a cada uno de los tutores, a cada uno de los responsables de ese menor, que el personal capacitado que para eso pues lo tiene el Estado o debe tenerlo, pues de forma especializada le informe, pues entre otras cosas, qué tiene que hacer. Principalmente me refiero, por ejemplo, la separación de conflictos entre el niño y el adulto, las prácticas que se deben de realizar, a veces responsabilizamos tanto a los niños o culpan eh, sobre actos de los adultos, ¿no? Entonces, en este caso, a veces especialización que el órgano jurisdiccional o juez tiene que darle a los padres o la asistencia a los adultos es precisamente que les expliquen esas malas prácticas. Luego, cómo apoyar y cómo hablar con el niño que es posiblemente la víctima de abuso o de violencia. Muchas veces ni los padres saben cómo hacerlo, por eso se ven violentados siempre en sus derechos y cuando se inicia el proceso legal, el juez tiene esa obligación de que se le informa y se le asista a los adultos para precisamente evitar que sean siendo víctimas de esos hechos delictivos. Y también otro tema relevante acá es que se le trata de que a esos adultos, a esos padres, se les explique los límites y los derechos en relación con el niño a sus dos progenitores. Porque muchas veces en contiendas de carácter familiar, digo por hacer un lado el tema penal ahorita, se generan figuras como ya no es novedad, la alienación parental, por ejemplo, existe la relación tan complicada entre los niños y los padres
que el Estado a veces sí atiende, evidentemente, el derecho del niño, pero deja a un lado el qué tiene que hacer el padre, porque si se genera un problema es porque los padres de cierta manera lo motivaron, o se debe entender así, pues son los responsables de la conducta, de la educación, entre otras cosas. Entonces, pues en lo personal se trata de eso, y qué bueno que realmente el juez tenga eh, esa tutela y esa pues, capacidad y competencia para poder imponer, porque es una autoridad legal, es una autoridad jurisdiccional, ¿sale? Entonces, como hablábamos, la información y orientación a padres y a madres, pues el juez de manera, por decirlo así, oficiosa lo va a realizar. Tenemos también acá el inciso B, la información y orientación a las mujeres y niños, niñas y adolescentes en casos de posible violencia de género. Eso también ya no es novedad, pero sin embargo el juzgador tiene que designar, como lo dije en el punto anterior, personal capacitado para brindar asistencia a mujeres que sean posiblemente víctimas de violencia de género, en donde los hijos pudieran ser víctimas también directas o indirectas de la violencia. En este aspecto, el personal capacitado debe cumplir, entre muchas otras funciones, tres que voy a mencionar ahorita. Principalmente, informarle a las mujeres sobre el ciclo de violencia y sus indicaciones comunes, así como las afectaciones pues, que pudiese tener esa mujer. Realmente se le tiene que informar a dichas personas sobre sus derechos, que tienen que de recibir asistencia y protección, se le tiene que detallar los servicios a los que pudiese ser canalizada. Muchas veces lo saben y no lo hacen, o muchas veces no lo hacen porque no lo saben. Pero se trata de eso, de que ese personal capacitado, bajo la dirección del tribunal, pues se le dé esa información y orientación a esa mujer, a ese niño, a ese adolescente que sea posible víctima de violencia de género, ¿sale? Entonces, otro tema de los importantes es pues, que se le brinde información, se le brinde sobre las asesorías legales disponibles. Muchas veces están, desde el Estado te está brindando asesoría jurídica gratuita, en los que la persona no sabe, la mujer violentada por violencia de género no lo conoce y no se acerca. Y lo que pasa es que sigue siendo víctima de ese delito y no hace nada, o a veces se piensa que no se hace nada por parte del gobierno, pero sí, simplemente no se conoce. Entonces, esta capacitación especializada es para decirle a dónde puedes ir, con quién te puedes quejar, a qué número de emergencia puedes llamar, de qué manera se te puede apoyar en ese sentido. ¿Vale? Entonces, ese es el punto 2 que dice tocar de esta regla de actuación. Como punto 3 tenemos los medios de prueba necesarios para definir el interés superior del niño y la restitución de sus derechos. Acá establecidos puntos: el desechamiento de probanzas ilícitas por razones formales y las probanzas para mejor proveer. Aquí en el desechamiento de probanzas, muchas ocasiones el tribunal, como lo dije en el punto anterior, te desecha, te niega, porque se ciñe en formalismos. Y es correcto eso, o sea, cualquier procedimiento legal, cualquier procedimiento no legal, pues debe seguir formalismos, ¿están de acuerdo? Pero en tratándose de actuaciones en las que intervengan a niños, niñas y adolescentes, pues se tiene que atender el interés, esos principios que hablamos desde la clase pasada, los principios del interés superior del menor que constitucionalmente están siendo protegidos, están siendo salvaguardados, así como los derechos pues, de la Convención Universal de los Derechos de los Niños, como también lo dijimos. Muchas veces se desechan por razones tan estrictas, por monopolio, por sistematización, porque algo que debemos hacer hincapié es que este cambio de paradigma y luego este protocolo de actuación se genera por malas prácticas, debemos decirlo así, esas malas prácticas que nos dan pie a falta de tutela de derechos y violación a derechos y no hacer nada cuando un niño lo ven violentado, iniciar investigaciones que no sirven para nada
porque están ceñidas bajo principios para mí ortodoxos, en donde las probanzas que tú ofertas para acreditar un hecho, el juez te las desecha porque dice, te faltó acá ponerle, no sé, un capítulo de antecedentes, te faltó acá establecer el nombre correcto del niño, o te faltó especificar los datos del tutor. O sea, reglas por razones formales que no atienden al interés del menor y nada más se concentran en mirar en un error del operador en vez de atender realmente a la afectación principal. Entonces, bajo este protocolo, esas reglas de actuación se imponen a que los juzgadores y los operadores, tanto peritos como partes, pues consideren realmente cuándo pueden ponderar encima de los derechos esos formalismos. Aquí, por ejemplo, el juez pues no puede dejar de considerar ningún elemento de prueba que sea importante para que se considere la situación y la necesidad del niño. Cuando estas pruebas, es necesario decirlo, cuando esas pruebas ofrecidas por alguna de las partes, llámese fiscalía, defensa, asesor jurídico, representante, etcétera, cuando esas pruebas no cumplan con esos requisitos formales, el juez tiene que valorar atento a la luz de los derechos del menor y no desechar, o bueno, previo a su desechamiento tiene que hacer una ponderación de derechos. Si la prueba es importante para resolver el interés superior del niño, si él considera que esa prueba es sobreabundante o con otra prueba similar ya se cumplió con ese vacío, con ese requisito que marca el código penal o el código familiar o el código civil, pues no le veo inconveniente de que las deseche. O sea, podrían ser sobreabundantes, como para qué tantas pruebas que pretendan probar una sola cosa, un solo hecho, mejor dicho. Entonces, digo, está bien, sin embargo, el juez tiene que valorar esas circunstancias. Esto debemos entenderlo conforme al protocolo, un principio, así debemos entenderlo, que solo aquellas probanzas que puedan afectar a las personas menores de edad, sean lícitas o bien aquellas que sean improcedentes, son las que deban pues, desecharse. Realmente pasa, y porque pasa, se trata de que sí se desechen, pero que se atienda el fundamento la fundamentación y la motivación de ese desechamiento. No solo es desechar por desechar simplemente, sino es analizar el trasfondo y verificar pues sobre el motivo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos como inciso B las probanzas para, para mejor proveer. ¿Por qué lo establecimos así? Porque obviamente se trata de que las probanzas que existan dentro de un procedimiento judicial pues provean lo necesario para salvaguardar el interés del menor. Muchas veces, como ya lo dije, pues un procedimiento se ciñe de prueba tras prueba, muchas veces ni siquiera pues atienden a a lo que se pretende probar y en ocasiones las que sí son desechadas, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, más que nada por ahí va ese tema, que se salvaguarden los derechos del menor, siempre atendiendo a probanzas que sí, pues, traigan algo benéfico al procedimiento, y cuando no, pues simplemente que se deseche, no tengo inconveniente por eso. Pero por la práctica les he de decir que muchas veces se desechan cuando no hay razón suficiente, cuando son necesarias para la investigación y que en otras ocasiones pues sí se necesita más probanzas necesarias para proveer eso que se está buscando. Pero bueno, vamos a avanzarle aquí al otro punto. Tenemos las medidas de protección. Estas medidas de protección en cualquier procedimiento en el que esté inmerso un menor de edad,
pues siempre la autoridad debe de proveerlas. Hablemos quizá ahorita por el tema de abuso sexual infantil, pero también tomando en cuenta la violencia de género, la violencia familiar. De hecho, en este tipo penal de violencia familiar, pues siempre se afectan a los menores, o la mayoría de veces. Muchas veces en una relación de familia, pues hay ellos, están ellos los menores, y nos atienden. Entonces, en este caso, ¿de qué se trata? De que esas medidas de protección tengan inmediatez, que esa carga de prueba, que sea íntegra, precisamente para justificar el hecho aparentemente delictivo. Aquí como también lo establecimos, que en la medida de lo posible, pues se tengan medidas prácticas para esas reglas de protección y que la convivencia esté supervisada como recurso indispensable para la armonización de los derechos de protección y de menor separación de la familia. Estas reglas, estas medidas de protección muchas veces pueden ser desde la separación del domicilio conyugal, otras en materia de investigación de delitos puede ser la prohibición de que te acerques a determinado lugar, a determinada persona, a determinado testigo. Muchas veces es la imposición de medidas cautelares. Por ejemplo, aquí en este apartado, en un hecho aparentemente delictivo por violencia familiar, por ejemplo, y como ya dije, la violencia familiar tiene inmerso ese posible abuso que generó la violencia, pues hay medidas que se pueden imponer entre las más básicas, digámoslo así, hasta las más rígidas. ¿Cuál sería la más rígida? Pues una prisión para el probable responsable, prisión preventiva necesaria. La prisión preventiva necesaria incluso ya está tutelado constitucionalmente, no es reciente, ya tiene tiempo, en el 19 de la Constitución. Ahí se establece claramente cuando, por ejemplo, el abuso sexual y la violación son el hecho que dio pie a la investigación penal. Entonces, se trata de que sea rápida esa protección para que se evite más violación al derecho humano del menor o del que es parte del proceso penal. Y en este caso, abuso sexual infantil, pues la Constitución ya lo establece de manera específica en el artículo 19. Quien sea señalado como probablemente responsable o quien participó de manera probable en un hecho delictivo, por default, así podemos decirlo, el juez puede imponer como medida de protección a la víctima esa medida cautelar, y debemos entenderlo así. Prever que la víctima pues no sea nuevamente víctima, que los testigos estén salvaguardados y que mientras se siga la investigación se asegure el juez, se aseguren las partes de que va a estar ahí presente el imputado. Muchas veces se inician procedimientos en donde el juez manda a traer a todos, los cita, inicia un proceso penal, pero de repente ya no se presenta el imputado. Entonces, qué gran medida de protección que la prisión preventiva oficiosa. Digo, pensando en que se cometió el hecho, ¿no? Pero también si lo vemos desde otra perspectiva, en donde tú tienes quizá un cliente que le están señalando la probable participación de un hecho por abuso sexual infantil y luego tu cliente ni siquiera estuvo en el lugar del hecho, pues para ti y para él sí es una medida excesiva. ¿Están de acuerdo? Claro, si tienes cómo probar, si tienes datos de prueba para justificar que tu cliente estaba en un lugar diverso, pues obviamente vas a alegar lo necesario para que no esté en prisión, porque él es un inocente. Pero bueno, es parte de tu trabajo y tienes que acreditarlo. Sin embargo, esa medida de protección para con los menores, nosotros lo establecemos aquí en esta presentación así, precisamente para que se atienda qué es lo que se trata de establecer con pues con estas medidas. Y realmente, pues de qué se trata, de que con estas medidas, pues realmente se evite pues contacto directo entre niñas y niños,
que a veces pues es necesario, ¿no? Pero se trata de que se evite el contacto del acusado o el probable responsable de las niñas y niños frente al proceso penal. Se trata también, pues, de que el tribunal competente, en ocasiones, cuando su criterio no es prisión, pues a veces hay arresto domiciliario. Entonces se trata de que se prohíba, se limite, delimite la intervención el contacto directo entre, como ya dije, las víctimas, en este caso los menores, y el tema del imputado. Otra de las medidas puede ser la convivencia supervisada. Muchas veces, aunque no se trate del abuso sexual, hay temas de carácter familiar en donde esta convivencia pueda ser supervisada por personal especializado y que pues con eso se evite más revictimización. Entonces digo, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero la autoridad competente pues ya sabrá lo que sea más idóneo para la protección de esta víctima del delito. Aquí quisimos establecer también el tema de la valoración, del tema probatorio y el contenido de las resoluciones que debe contener. Aquí establecí tres especificaciones. Pusimos la valoración de la declaración del niño, la valoración concentrada en el niño, niña y adolescente, y la integralidad de las resoluciones judiciales. Acá realmente la valoración del niño, pues como ya lo dijimos, está basada de protocolos, está basada de lineamientos ya prescritos. Sin embargo, esta valoración, a mi consideración, pues tiene que ser atendida desde todos los aspectos posibles, de los habidos y por haber, en el que se genere un momento de tranquilidad, una estancia, pues, de que el menor se sienta bien para poder hablar, de que se trabaje psicológicamente en él, de que hagamos uso de los peritos en psicología, de los peritos en diferentes áreas que existen, precisamente para que esa valoración de algo que diga el menor, pues se pueda atender. Realmente es complicado que un menor pues hable. En ocasiones es la afectación tan grande que es difícil que puedas tener una declaración de un menor de edad. En un procedimiento, pues siempre se trata de que se haga uso de lo que nos marca la norma, pero muchas veces ni siquiera tenemos lo necesario para hacerlo. Por eso la preocupación de la Corte. Por eso estamos hablando del protocolo de actuación. Es un protocolo del 2012, luego en el 2014 fue la segunda edición, y esto que estamos hablando ahorita precisamente es parte de ese protocolo. Y como lo dije en la tesis que cité al principio de esta clase, que no es vinculante el protocolo de actuación que emite la Corte, pero sí una herramienta. ¿Por qué no es vinculante? Ya lo dijimos. Porque no está descrito dentro de la Constitución ni dentro de una norma de manera literal, pero sí como obligación por parte del Estado mexicano de que se haga valer de protocolos. Y luego, tampoco puede ser fundamento para emitir una resolución, o sea, el juez no puede decir conforme al protocolo que emite la Corte de este tipo, yo resuelvo, no, simplemente que como herramienta a considerar, como herramienta del que se apoyó para emitir esa determinación, es que concluye A o B. Entonces, bueno, la valoración de la declaración del niño la podemos obtener bajo protocolos y bajo, pues, estudios correspondientes, que son complicados de obtener, pero es posible. Pues, como ya lo dije, todos tenemos esa preocupación, ¿no? De que realmente se garantice de que esa niña o niño violentado pues pueda platicar, pueda hablar, pueda sentirse confianza.
pero realmente se trata de que la autoridad se apoye de cualquier operador especializado y que lo acredite obviamente en el procedimiento, en que haga lo necesario para que él se sienta en confianza y él recobre de cierta manera esa afectación, ese derecho que se le vio violentado. En ese punto, por ejemplo, el protocolo impone, bueno, no impone, sugiere, mejor dicho, sugiere que el juez se apoye de los psicólogos como especialistas en la materia de infancia, para que estos psicólogos, creo que todos ustedes en esa clase son psicólogos, si no, pues vamos a ver de qué manera nos concentramos en su especialidad para aplicar bien esta metodología, pero se trata de que ellos, como especialistas, puedan identificar pues esas problemáticas, esos criterios de credibilidad que le puedan ser de utilidad al juez, principalmente para que emita pues esa determinación. Con la valoración que emitan los expertos o los técnicos de esa área, el juez puede aplicarlos para la determinación final. Entonces, esa valoración centrada en el niño y la niña, pues precisamente va intrínseca en la actuación de ese perito experto. En este caso me referí al tema del perito en psicología. Existe es también un manual, digo, es importante que se los diga para que ustedes lo puedan buscar en línea, o bien lo vamos a subir acá a la plataforma, así como el protocolo, el manual. Existe un manual que tiene relación bastante con el protocolo, se llama Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas. Obviamente, este manual está bastante bien redactado, me gustó muchísimo y quisiera que ustedes lo checaran precisamente para que ubicaran estos tres puntos. Esa valoración que se trata de hacer a los menores, pues se puede analizar desde sus puntos de vista y tenerlo como una herramienta, así como el protocolo es herramienta, el manual, ¿sale? Entonces, existen varios momentos en donde se puede hacer esta valoración, pero los expertos en su área pues sabrán hacerlo paso a paso, porque como lo dije, la participación del técnico, del perito en un proceso penal, pues no es nada más emitir un documento y listo, no es realizar el protocolo, la metodología aplicada para después frente al tribunal de manera oral explicarla. ¿Qué hiciste para esa valoración? ¿Cómo la obtuviste? ¿Qué metodología utilizaste? ¿Qué conclusiones tienes? Incluso antes, la credibilidad del perito, eso lo vamos a platicar más adelante, pero vaya, que se trata de que se haga una valoración estricta y exacta. ¿Por qué? Porque dichas valoraciones con estos peritos expertos, pues se va a obtener una resolución judicial apegada a la norma. Sin ese tipo de valoración, pues no se podría, lo veo muy complicado e impugnable, obviamente, bajo todos los recursos que existen en México para hacerlo. Es importante, por ejemplo, que en este punto de la resolución judicial el juez valore después de los puntos A y B qué sí va a incorporar y qué no en la resolución judicial. Realmente creo que la protección y la restitución de los derechos de los menores pues debe estar ponderada a estas valoraciones, porque se trata de que la resolución está pegada a la afectación y luego salvaguardada la integridad física del menor. Entonces, del manual que les comenté hace un momento, probablemente nos establece puntos importantes que en lo personal me llamaron la atención los dos primeros que ustedes pueden mirar en ese manual. Por ejemplo, tenemos el primero que habla sobre analizar la afectación integral de derechos y determinar las necesidades para su protección y restitución. Luego, el segundo punto relevante que a mí me parece es el tema de que se realice un plan de restitución de derechos y ordenar los servicios necesarios para lograrlo. Entonces,
ese plan para mí es bien importante porque te establece qué hacer, no a corto plazo, sino a largo. Y te establece paso a paso, pues, cómo se va a restituir o cómo se pretende restituir los derechos violentados de la víctima. Algo que muchas veces no pasa cuando una víctima del delito es mayor de edad o cuando se trata de un tipo penal diverso. Entonces, pues me llama mucho la atención que este principio salvaguarde esa valoración del tema probatorio y el contenido que deba tener la resolución de un procedimiento en donde se ventile pues el tema del abuso pues sexual infantil. Tenemos que platicar pues cómo vas a intervenir tú como perito. Yo no sé, como les dije, no sé quiénes en este diplomado sean peritos, quienes tengan alguna especialidad en intervención pericial, precisamente en el proceso penal. Quiero ceñirme ahorita a eso porque recordemos que el tema del módulo se trata de contextualizar el abuso sexual infantil y el contexto lo quise iniciar con tipos penales, con el delito de abuso sexual. Ya hablamos del fundamento legal de eso. Pero si son peritos, pues yo creo que va a ser bastante relevante hablar de este punto, porque aquí vamos a mirar qué obligaciones tienes como perito, cómo vas a participar en el sistema acusatorio adversarial, el cómo elaborar tu dictamen pericial, eso sí no te lo puedo decir porque el experto eres tú. Sin embargo, cómo intervenir en una carpeta de investigación, sí, cómo debe componer los apartados necesarios para ese informe, sí también, y también cómo vas tú a hacer efectivos los principios del sistema acusatorio adversarial que dije al principio dentro del proceso, si eres perito que interviene en el juicio, porque ya te dije, no es como en el sistema viejo, que te emitías un documento, valorabas a la víctima, hacías tus estudios correspondientes, tienes tu metodología, pero lo firmabas, lo tenías, realizabas tus sesiones y ya te quitabas de problema. Ahorita no, eso es una parte escrita, la inicial, la básica y de la que probablemente considero el inicio de tu participación en el procedimiento. Nuestro módulo actual, como ya te dije, perito, realmente, y ya le dije al resto, repito, desconozco cuándo sean peritos, pero creo que todos por eso están acá. El nuevo modelo, el sistema acusatorio adversarial nos exige un mejor desempeño profesional, realmente en todas las áreas, ¿no? Pero con la reforma novedosa, bueno, que ya ni está novedosa, ya tiene más de 10 años, pero al menos en Puebla pareciera que sigue siendo novedosa porque iniciamos en 2016 y no todos los peritos expertos conocen la intervención pericial en un proceso judicial. Pero bueno, se trata que con esta reforma se tenga un mejor control. Se trata también de que se salvaguarden las garantías de las partes, que los jueces lleven un control de todo el proceso y que se permita la libre valoración de la prueba. Este es un eje rector, un principio también. Quizá vamos a diferenciarlo más adelante, ¿no? Pero la libre valoración de la prueba es un tema, pues, novedoso, ese sí, novedoso para mí, y de mucho debate. ¿Por qué? Porque la valoración de prueba muchas veces está supeditado a que el juez a veces se ciña en sistematizaciones como el sistema viejo, en donde no hacen valer doctrina, no hacen valer tratados, entre otras cosas. Entonces, la valoración de prueba va de entrada cuando tú ofertas tu dictamen, pues quien te oferta, en este caso defensa, vamos a poner un ejemplo, que es el oferente de prueba en materia pericial, pues debe hacer sus argumentos, debe ofertarte, tú debes participar en tus interrogatorios y contras, precisamente con esa libertad de probanza que tiene tu oferente. Ya después le tocará al juez.
y después de tocar a la fiscalía, en este caso tu contrario, de ser efectiva la contradicción. Pero bueno, se trata de eso, de que exista esa valoración libre, ¿vale? Realmente esa valoración libre precisamente trata de que se ciñen los argumentos con los hechos, las pruebas y, como dije, la contradicción planteada. Con base en eso y bajo la libre valoración lógica, el juez puede emitir su determinación. Para retomar más sobre la reforma, insisto que no solo implica compromiso para ustedes como peritos, sino que conlleva un compromiso para todos los operadores. Una reestructura realmente va trabajando en eso el Estado para que en las instituciones realmente se procure y se imparta justicia. Realmente está complicado, ¿no? Pero no es imposible. Eh, el personal también de cada casa de justicia pues debe tener esa capacitación correspondiente para que se adquieran esos compromisos de estos nuevos roles, así vamos a decirlo, de esas nuevas participaciones, porque no es nada común. Entonces, con esos compromisos también el Estado, déjenme comentarles que se preocupó, se obligó realmente con esta reforma a equiparse de tecnología, de capacitación de cada participante en una institución, se encargó de establecer la infraestructura en las salas de realidad. No sé si ustedes en México ya han participado en una intervención pericial en donde hayan mirado la sala de realidad. Está muy bonita, ciertamente. Les voy a compartir si gustan una, una imagen de cómo es la sala de juicio orales en México e incluso haré llegar aquí al coordinador académico una audiencia, claro, para que se pueda debatir online, sin problemas lo podemos hacer y ustedes puedan mirar de qué forma van a intervenir pericialmente en ello. Bueno, eso es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero se los adelanto. Entonces, probablemente, como para concluir ya este título de la pantalla, pues se trata de que ustedes cuenten con una preparación especial. Realmente, la intervención de los peritos es indispensable para la investigación de cualquier delito, de cualquiera. A ustedes como peritos se les considera expertos y se les considera testigos en un procedimiento de carácter judicial. Cuando en un juicio oral nosotros ofertamos como defensa a un perito experto, nosotros lo denominamos así porque tienen una expertise precisamente para la intervención en un juicio. Y ese testigo o perito, así también lo denominamos porque lo ofertamos con tal carácter de testigo. Por eso dije testigo o perito experto. Lo digo así como testigo porque normalmente el testigo tiene su teleología en testificar. O testigo pues se debe de entender como testificar, como decir lo que te consta, lo que tú sabes, lo que viste, lo que apreciaste con tus sentidos, lo que pudiste sentir, mirar, tocar, ver, experimentar, intervenir, valorar, analizar. A partir de esa intervención que tú experimentaste, yo te oferto como un testigo experto en un juicio de carácter penal o carácter familiar o civil, del que sea. Sin embargo, regreso al tema penal, es que como intervención pericial debes contar con esa herramienta básica para poder tú ser testigo experto o perito en psicología en un juicio de carácter penal. Y después debes tener la herramienta básica para saber cómo contestar a un interrogatorio y luego cómo contestar a un contrainterrogatorio. Bueno, ese también es tema más avanzado que lo vamos a tratar en la siguiente sesión. Si es posible, también online. Quiero dejarles a ustedes en claro que con independencia de esta clase, me dijo el coordinador que hay un grupo de WhatsApp por ahí en donde podemos ponernos de acuerdo, nos conectamos en la semana que estamos cruzando 2 o 3 veces, las veces que ustedes me indiquen, y poder platicar todas las dudas que tengan y poder poner en práctica esa intervención pericial, que considero la más relevante de este módulo.
Claro, el tema jurídico, la doctrina por supuesto que lo es, pero la práctica o hacerlo es muy independiente a lo que dice el Código Nacional y a lo que dicen los bonitos principios que hace un rato listamos. Y cómo hacerlos efectivos es el tema. Cómo ofertar tu dictamen es el tema. Yo sé que ustedes saben hacerlo, han hecho dictámenes periciales y saben cómo valorar al perito, a la víctima. Pero otra cosa es saber ofertarlo, saber expresarlo en un juicio, saber los principios del proceso penal acusatorio y saber cómo responder a las preguntas que prevé pues, el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Vale? Pues ustedes saben realmente que el ser perito pues, realmente es una especialidad, es una técnica muy estricta en cada materia. Sin embargo, pues bueno, vamos para allá, se trata de eso. Aquí estoy poniendo, vaya, unas letras que me llaman mucho la atención, quiero que lo leamos, que precisamente se trata de manera muy estricta al proceso penal acusatorio. Aquí establecemos, por ejemplo, cuando se realiza una pericial en el ámbito forense, es muy importante saber el objetivo de la misma y tener claridad sobre a quién se van a dirigir los resultados. De manera general, se aplica con el fin de contestar las preguntas de la autoridad ministerial, contribuyendo a la procuración e impartición de justicia. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando ustedes participan en, en un dictamen, en una intervención, una valoración de una víctima de un delito, pues realmente debes tú conocer los objetivos de por qué te están buscando y por qué tienes intervención en el proceso. Debes tener esa claridad de a quién vas a dirigir ese resultado, porque en una investigación por abuso sexual infantil, pues van a existir dos dictámenes, van a existir tres, cuatro peritos, por ejemplo, en la misma expertise que la tuya. Entonces, tú debes saber el objetivo claro y saber cómo vas a concluir ese dictamen basado de esa metodología, con bases a qué doctrina tuviste. Digo, tú lo sabes hacer, tú sabes cómo hacer un dictamen, pero a lo que me refiero es que debes conocer tan a fondo tu trabajo que debes ser capaz, uno, de conocer tu expertise y específicamente conocer el dictamen. Y luego conocer cómo contestar a las preguntas del fiscal si eres ofertado como una prueba de defensa. O bien, si eres ofertado como una prueba de fiscal, tú debiste ser o debes ser perito oficial de parte del Departamento de Periciales de la Fiscalía General del Estado, y luego nosotros como defensa pues te vamos a interrogar, a contrainterrogar, perdón. En el proceso penal acusatorio, el oferente de prueba interroga y la parte acusadora, en este caso la fiscalía, es quien te contrainterroga. Vamos a poner un ejemplo. Si yo como defensa oferto a un perito experto, a un testigo experto, en su carácter de perito en psicología, para determinar las afectaciones psicológicas que tuvo el menor de edad víctima de violencia de abuso sexual infantil, mediante el cual se le vio afectado X o Y circunstancia de parte del imputado, el señor tal, yo te oferto, te anuncio al tribunal, el tribunal va pues a admitir mi uso de la palabra, mi uso de la voz, para comenzar a hacerte una serie de preguntas a las cuales se les llama interrogatorio. Ese interrogatorio va a ser en público, así como ven la imagen, está la jueza, está un abogado con, una, con las manos hacia atrás y una abogada que aparentemente está viendo a la juez también. De ahí se trata, o quiero dar a entender, que así va a estar el perito, así va a estar el abogado. Obviamente el perito no va a tener esas argollas en la mano, ¿va? Pero sí me refiero a que frente al tribunal, el dictamen que tú me elabores como mi perito, como mi testigo experto,
tú lo vas a tener que decir frente al tribunal con las preguntas que yo como defensa, yo como oferente de prueba, o sea, quien te oferto como prueba, te voy a realizar. Esas preguntas, te lo comento por confianza, son trabajadas entre el abogado y entre el perito. Claramente tú me explicas tu metodología, qué hiciste, qué no hiciste, yo formulo una serie de preguntas, después te las hago en juicio y una vez que termina de contestarme esas preguntas frente a todos, frente a esa inmediación de la que ya hablamos hace un momento, frente a esa concentración, frente a esa publicidad y frente a esa oralidad, de manera oral yo te pregunto y de manera oral tú me contestas. No puedes leer, sí puedes apoyarte, pero no leer. Sin embargo, te hago unas preguntas, normalmente son abiertas y no sugestivas, y una vez que termino mi intervención, viene mi contraparte, en este caso es el fiscal, y él te hace preguntas a ti con el afán de hacerte caer en alguna contradicción, con el afán de generarte alguna falla en tu dictamen, como ya dije, contradicción, de que te desconcentres, de que digas lo contrario frente a la jueza de lo que tú estudiaste, porque en este procedimiento se trata de que el documento por escrito que tú emitiste previo a la valoración a la víctima, tú lo expliques de manera oral frente al tribunal. Y aquí importa lo que dices en el tribunal. Sí, parcialmente lo que estableces por escrito, pero todo lo que va en la carpeta de investigación debe ser expuesto a debate frente a la juez de manera oral y pública. Si esto no ocurre, si no hay contradicción, si no hay refutación de tu dictamen pericial y si no cumples con tu objetivo y tu conclusión la dices diferente y tu metodología no la sabes explicar, pues vamos a tener serios problemas porque ese dictamen no va a servir para nada. Entonces, bueno, se trata de eso, de que tengas claro los objetivos, tengas en claro a quién dirige los resultados y luego tengas los conocimientos básicos para poder responder las repreguntas que te realice el Ministerio Público o autoridad ministerial y con ello tú procures que se realice y se imparta justicia desde el punto de vista en que te encuentres. Aquí entra un tema de bastante debate, aquí entra la moral, aquí entra lo que tú quieras que pensar, porque muchas veces te van a contratar para que tú atiendas al imputado de quien probablemente sí violó a un menor, de quien sí realizó conductas de violencia infantil, de quien sí abusó sexualmente del menor. Si te contrata el defensor, pues obviamente tu objetivo es claro también, ¿no? A quién vas a dirigir los resultados. Y va a ser claro que vas a responder tus preguntas, tus repreguntas, perdón, del Ministerio Público en favor de tu cliente, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, aquí es un tema de moral, que es una historia, un boleto completamente independiente, pero que también tienes tú que valorar como perito en el ámbito forense o perito en psicología forense. Este término también se ha adquirido, no es específico, no es, ahora sí que normado, pero es algo de lo que debes tomar en cuenta. Aquí tenemos como el punto 3.4 del módulo. Acuérdense que este módulo, como ya lo dijimos, estamos hablando de la contextualización del abuso sexual infantil. Ya lo dije desde el principio, se dividió en cuatro secciones: los derechos de los niños, el abordaje jurídico del abuso sexual infantil, el actuar del psicólogo en los juicios orales. Este actuar del psicólogo es el que acabo de hablar hace un momento y del que es un tema tan extenso que definitivamente no se aborda en una sola clase, es en un diplomado completo específicamente del actuar del psicólogo en los juicios orales. Se trata de una especialidad, de una maestría incluso, pero bueno, hoy estamos hablando de lo genérico. Entonces, te repito que estoy a tu disposición para que online platiquemos cómo vas a actuar en un juicio oral, y tanto juicio oral como sede ministerial. Y el actuar, pues, conlleva tu informe. Entonces, para que tú actúes en un juicio oral,
de manera previa debes contar con tu informe psicológico del proceso, en el proceso, como así se hizo llamar en el temario. Va de la mano tu actuar con tu informe y tu informe por escrito no nos sirve de mucho. Tu informe lo necesitamos de manera oral frente al tribunal y de esa manera es como lo vamos a aprender en las clases que, repito, me instruyan platicar en online, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahí? Vamos a ceñirnos al sistema penal acusatorio como lo hemos venido haciendo. Vamos a hablar de tu dictamen escrito. Te va a mostrar un ejemplo de un dictamen de un abuso sexual y de un, o bien tengo un abuso sexual disponible con supresión de datos personales y de una violación. También tendría pues ahí pues algunos videos de cómo hemos participado en unas audiencias y donde vas a mirar cómo se interroga y cómo te contrainterrogan a ti, perito, y también cómo cuando no tienes que tomar un caso, cuando jurídicamente no puedes tomar un caso. Entonces, bueno, hasta acá la clase de hoy. Te dejo estos temas pendientes para que te quedes pensando en ellos realmente y podamos platicarlos en la clase en línea. Pues cuídense mucho, estoy al pendiente de sus comentarios, observaciones en un grupo de WhatsApp que me indica el coordinador que elaboró, que creó, donde estoy incluido, y precisamente para que no te quedes dudas de este gran tema, de este relevante tema que es muy, muy extenso, pues bueno, quedo a tus órdenes. Cuídense, estamos disponibles en línea. Saludos cordiales a todos.